Es para mí un gusto y un honor tener en este evento a una de las profesionales más destacadas, y no solamente eso, sino influyentes en la educación en México. El día de hoy nos acompaña la doctora Silvia Esmelques del Valle. Ella es socióloga, tiene la maestría en Educación y Desarrollo Educativo por la Universidad Iberoamericana, es investigadora de educación desde 1970, ha publicado más de 150 trabajos, entre libros y artículos, sobre los temas de calidad de la educación, educación de adultos, formación de valores y educación intercultural. Fundó y fue coordinadora general de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública del 2001 al 2007. Fungió como presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Investigación e Innovación Educativa de la OCDE del 2002 al 2004. Recibió la medalla Joan Amos Comenius, otorgada por la República Checa y por la UNESCO en 2008. Dirigió el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México de 2007 a 2013. Actualmente es consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Es investigadora nacional nivel 3. Les pido un aplauso para la doctora que el día de hoy nos honra con su presencia. Doctora, por favor. Bueno, muy buenos días a todos y a todas, y pues me pidieron esta mañana que hablara sobre el tema de profesionalización docente, y yo quise pues vincular la profesionalización docente con la calidad de la educación. Me voy a referir a la educación básica, la educación obligatoria en términos generales, quizás un poco más a la educación básica. Yo sé que ustedes vienen más del campo de la educación superior, pero hay, yo creo que muchísimos paralelismos que ustedes pueden hacer con el campo de la educación superior en función de lo que yo voy a decir. Bueno, quisiera comenzar señalando que la reforma educativa que está en este momento en marcha en México, que comenzó en el año 2013 con la reforma del artículo 3º constitucional, le otorga un peso muy importante a los docentes, de hecho un peso central. Los docentes aparecen, probablemente sea de las pocas profesiones que como tales aparecen en la Constitución, aparecen en el artículo 3º constitucional como componentes centrales para que el Estado garantice la calidad de la educación básica, que se considera ahora como un derecho de todos los mexicanos. Antes se hablaba del derecho a la educación, ahora se habla del derecho a una educación de calidad, y ahí es donde están los docentes centralmente ubicados. Respecto de los docentes, la reforma educativa pretende fundamentalmente dos cosas, tiene dos apuestas en relación con los docentes. La primera es que los nuevos maestros y directivos sean los mejores posibles, y por eso la reforma incluye que su ingreso a la docencia o a la promoción a puestos directivos sea a través de concursos de oposición. Y por otro lado pretende que los maestros y los directivos que están ya en funciones se profesionalicen, y para eso lo que dice la reforma es que se va a evaluar su desempeño, y los resultados de esta evaluación de desempeño van a informar los procesos de su profesionalización. Entonces la apuesta es justamente a la profesionalización de los docentes por el lado de los concursos de ingreso en primera instancia, y por el lado de la profesionalización resultante de la evaluación de desempeño por la otra. ¿Cómo se puede considerar un maestro profesional? Bueno, un maestro es profesional, es un profesional de la educación. De hecho, en términos generales podríamos decir que los docentes son quienes más saben de educación, porque están enfrentados a la tarea educativa todos los días. Y bueno, su principal rol profesional es desempeñarse como tales. Es desempeñarse responsablemente y contribuir a brindar una educación de calidad con equidad a todos sus alumnos. Y bueno, para hacerlo, el docente debe de tomar en cuenta tanto las necesidades del contexto específico en el que está trabajando, como las particularidades de cada uno de sus alumnos. Es decir, debe de tener una práctica inclusiva. Un maestro profesional es inclusivo por definición, tiene que poder atender la diversidad.
Bueno, por otro lado, un maestro profesional es un profesional que prepara a los alumnos con lo que necesitan hoy. ¿Y qué es lo que necesitan hoy los alumnos? Bueno, por un lado, hoy todos los alumnos tienen el día de hoy intereses y aspiraciones. Muchas veces se piensa que se está formando para el futuro, se está formando para el alumno que será un adulto en el futuro, y entonces se piensa en más allá del horizonte temporal del presente. Sin embargo, el presente también es muy importante porque todos los alumnos tienen intereses y aspiraciones y hay que responder a esos intereses y a esas aspiraciones, sobre todo los que son de naturaleza educativa. Pero bueno, no únicamente se responde a los intereses y a las aspiraciones que en la actualidad tienen los alumnos, sino que también el maestro profesional desarrolla lo que hoy se puede hacer para que mañana puedan enfrentar las demandas de la sociedad. Y bueno, esto incluye, aquí dice, el aprovechamiento de las ventanas de oportunidad, que así le llaman los neurocientíficos a aquellos momentos del desarrollo del cerebro que son especialmente proclives para el aprendizaje de ciertas cosas. Y entonces, por ejemplo, los maestros tienen que estar muy al pendiente de cuándo estas ventanas de oportunidad se abren, porque si no se aprovechan en ese momento no quiere decir que después no se puedan desarrollar esas habilidades, pero es más difícil hacerlo y va a tardar más, va a ser más tortuoso y probablemente los efectos no sean tan profundos ni tan permanentes que si se realiza esto cuando las ventanas de oportunidad están presentes. Una ventana de oportunidad muy clara, por ejemplo, es el aprendizaje del lenguaje, la adquisición del lenguaje. La adquisición del lenguaje es algo que se logra desde que se está en el vientre materno hasta los 3 años de edad. Y esa es la ventana de oportunidad para desarrollar el lenguaje. Los niños que no tienen acceso al contacto con los seres humanos, estos estudios que se han hecho con los niños que crecen con animales, por ejemplo, no pueden desarrollar el lenguaje y después, aunque lo adquieren, les cuesta muchísimo más trabajo, pero no lo desarrollan por su propia cuenta. Y bueno, como eso hay pues ventanas de oportunidad, por ejemplo, para el aprendizaje de una segunda lengua, que también se dice que el aprendizaje de una segunda lengua es desde los primeros años de vida hasta alrededor de los 11 años de edad. Esa es la ventana de oportunidad para aprender una segunda lengua lo mejor posible. No quiere decir que no podamos todos aprender una segunda lengua después, pero ya, por ejemplo, la pronunciación no será una pronunciación como la puede hablar un nativo. Eso solamente se logrará si se adquiere la segunda lengua durante estos primeros años de vida. Entonces, por eso digo yo que un docente profesional está al pendiente de estas ventanas de oportunidad y entonces desarrolla hoy lo que el alumno va a necesitar mañana para enfrentar las demandas de la sociedad. Y desde luego que pues el docente profesional tiene muy en cuenta también el futuro de sus alumnos y sabe que lo que está haciendo con el alumno es proporcionarle hoy lo que va a necesitar, lo que le puede proporcionar en este momento, que le pueda servir al alumno en el futuro para ser buenos padres de familia, buenos ciudadanos, trabajadores productivos, que el contexto específico y el país necesiten. Entonces, eso es, digamos, la responsabilidad de un maestro profesional. Y podemos preguntarnos por qué ahora nos planteamos este asunto de la profesionalización del docente. Y bueno, podríamos decir que en términos generales sí es relativamente nueva esta preocupación por la profesionalización del docente. Relativamente nueva me refiero a los últimos 20 años, porque históricamente México no creía en el profesionalismo de sus docentes. Y entonces por eso a los docentes los llenaba de instrucciones acerca de qué era lo que tenían que hacer día con día, hora con hora, a través fundamentalmente del currículum nacional. Y no permitía que los docentes tomaran decisiones porque no creía que podían tomar decisiones de naturaleza profesional. Entonces por eso todas las instrucciones se le daban de alguna manera ya trabajadas, ya cocinadas, para que el docente simplemente las aplicara, para que fuera quien siguiera instrucciones y no quien tomara decisiones. Y por definición, un profesional es aquel que toma decisiones. Todo profesional toma decisiones porque se enfrenta a realidades que son sumamente diversas. No es igual un caso en la abogacía, un caso que otro. En la medicina no es lo mismo un paciente que otro.
y entonces por eso él se enfrenta a tomar decisiones. Pero con el maestro pasa lo mismo, nunca es igual un alumno que otro, nunca es igual un grupo que otro, y el maestro se enfrenta a la toma de decisiones. Entonces, de hecho, aunque desde el Estado se consideraba que no era conveniente que el maestro tomara decisiones, pues el maestro no podía evitar hacerlo, ¿verdad? O sea, todo maestro toma decisiones, necesariamente realiza innovaciones que implican la toma de decisiones de muy alto nivel, ¿no? Pero como el sistema no es proclive, digamos, a estas decisiones que tomaba a estas decisiones que tomaba el maestro, entonces los maestros tomaban decisiones, hacían innovaciones, pero simulaban que estaban siguiendo las instrucciones porque se disuadían que tomaran decisiones y que hicieran innovaciones. El problema con eso es que si bien los maestros deciden, innovan, hacen cosas maravillosas en el aula, como esto no es algo que el sistema favorecía, pues entonces los demás no se enriquecían con estas innovaciones que los maestros estaban produciendo al interior de los aulas. Y en esa perspectiva de que los maestros tenían que seguir instrucciones, pues daba lo mismo ser un buen maestro que un mal maestro, es decir, que no pasaba nada como consecuencia de ser un maestro no profesional, irresponsable, que faltaba a clases, que llegaba tarde, que no le preocupaba aprovechar el tiempo de instrucción, ¿no? Que un maestro que se esforzaba día con día, que atendía de manera individualizada a sus alumnos. La diferencia no existía, digamos, recibían exactamente el mismo sueldo, no tenían ningún tipo de sanción uno y otro, por esta razón de que de alguna manera se pensaba que las instrucciones eran homogéneas y que los maestros iban a responder homogéneamente a esas instrucciones. No, todo esto está cambiando, afortunadamente está cambiando, ahora por eso estamos hablando de la profesionalización del docente y entendemos al docente como un profesional que toma decisiones y que realiza innovaciones. Y entonces su profesionalización estriba justamente en mejorar esta capacidad de tomar decisiones, hacer que las decisiones sean las mejores posibles, junto con su capacidad de tomar también, de hacer las innovaciones también de la manera más responsable posible. Entonces, como digo, esto se está transformando. Ahora se sabe que hay que reconocer el profesionalismo de los docentes, este hecho de que todo docente toma decisiones, innova en el aula, reconocerlo como profesional, pero además tenerle confianza, ¿verdad? Porque, bueno, mucho de lo que sucedía antes era por falta de confianza en los docentes, y de alguna manera se pensaba que pues el docente era mejor que tuviera un conjunto muy grande de instrucciones justamente para que no tuviera el margen para tomar sus propias decisiones y entonces que pudiera errar en las decisiones que tomaba respecto de su trabajo cotidiano. Entonces ahora eso cambia y se dice, no, hay que confiar en este profesionalismo. Y entonces hay que darles los elementos desde su formación inicial, pero también la formación cuando ya están ejerciendo, para que el ejercicio de su profesión sea cada vez más responsable. Y eso implica necesariamente tomar decisiones, y bueno, solamente así, tomando decisiones profesionales, socialmente responsables, podrá el maestro cumplir con este rol social de su quehacer profesional. Bueno, también las cosas han cambiado porque la investigación educativa reciente nos ha indicado con toda claridad que el maestro y la escuela sí son importantes. Durante muchos años, la investigación educativa de naturaleza más sociológica y económica nos había llevado a creer que el origen era destino, de alguna manera, ¿no? Es decir, que los niveles socioeconómicos y culturales de los alumnos eran tan fuertes que eso determinaba cómo le iba a ir un alumno en el propio sistema educativo, cuál iba a ser su trayectoria al interior del sistema educativo, hasta qué grado iba a llegar y cuánto iba a aprender al interior del sistema educativo. Entonces, porque eran estudios que lo que hacían era analizar cómo entraban los alumnos al sistema educativo y cómo salían de él, y encontraban una alta correlación entre el nivel socioeconómico con el que entraban y el nivel educativo que alcanzaban, ¿no? Y entonces decían, bueno, pero nunca se metían a analizar qué pasaba en medio, qué pasaba en esa caja negra que es la escuela. Entonces, cuando empezaron las investigaciones de naturaleza más etnográfica, antropológica, que se metieron a ver lo que es la escuela, y también otras investigaciones que empezaron siendo desarrolladas por docentes, que lo que les interesaba era ver por qué había situaciones en donde docentes que trabajaban en condiciones socioeconómicas y culturales de muchísima desventaja,
lograban excelentes resultados con sus alumnos. Y los docentes sabían que este asunto del origen es destino no era cierto porque ellos tenían la experiencia de haber hecho una diferencia. Y entonces, a través de los docentes empezó un movimiento de investigación que se llamó de escuelas efectivas, que justamente lo que hacía era ir a ver en esas escuelas en donde los resultados eran extraordinarios, por qué se daban esos resultados extraordinarios, mientras que en otras escuelas similares eso no ocurría. Entonces, gracias a estas investigaciones, pues ya perdimos este escepticismo, superamos este escepticismo que nos duró entre los años 50 y los años 80, y ahora sabemos que la escuela y el maestro son capaces de mitigar los efectos de la pobreza y aquellos efectos de pertenecer a una cultura distante de la cultura escolar, de tal manera que se logren los aprendizajes deseados independientemente de este origen. No quiere decir que lo socioeconómico y lo cultural no tengan un peso fuerte, pero lo que sí quiere decir es que un buen maestro y una buena escuela son capaces de mitigar estos efectos del nivel socioeconómico previo y de la cultura previamente alcanzada. Entonces ahora sabemos que el maestro, desde este punto de vista, tiene una enorme importancia en el desarrollo de su rol profesional. Entonces la escuela y los maestros pueden hacer una diferencia y lograr buenos resultados de aprendizaje y condiciones para la continuación de los estudios de cualquier tipo de alumnos, independientemente de su origen socioeconómico y cultural. Desde luego que será más difícil lograrlo cuando el origen socioeconómico es de pobreza y cuando la cultura es muy distante de la cultura escolar, pero lo que los maestros han demostrado es que sí se puede. Maestros y escuelas efectivas han demostrado que esto sí es posible. Entonces, para ello, pues el maestro tiene que poderse desempeñar profesionalmente en contextos sumamente diversos, y por eso ahora, y esto es parte de la reforma educativa actual, la escuela se sitúa en el centro del sistema educativo. Es la preocupación fundamental del sistema educativo. El sistema educativo tiene que girar en torno a las necesidades de cada escuela y a sus propios propósitos de mejora, para apoyar a la escuela a lograrlos, efectivamente. Y bueno, desde esta perspectiva, entonces ahora ya con la perspectiva del docente como profesional, la Secretaría de Educación Pública define lo que es un buen docente. Por primera vez, la Secretaría de Educación Pública define lo que se entiende por un buen docente. Desde luego que para hacerlo se inspira en otras experiencias en el mundo. México no es el primer país que define lo que entiende por un buen docente. Hay muchísimos países que lo han hecho con anticipación a nosotros. Ahora definimos nosotros lo que entendemos lo que es un buen docente, inspirados en estos ejercicios, muchas gracias, en estos ejercicios de otros países, pero con una definición propia, adecuada a las características específicas de nuestro país. Entonces existe un perfil que define lo que se entiende por un buen docente, perfil que tiene 5 dimensiones, ¿sí? Este perfil se desglosa en parámetros, y estos parámetros a su vez se desglosan en indicadores, y entonces este perfil con sus parámetros y sus indicadores son los que orientan lo que debe ser la formación del docente profesional, cómo se debe de evaluar al docente profesional y cómo se le debe de actualizar de manera continua. Y bueno, toda la vida activa del docente es una vida que tiene para seguirse preparando como docente. O sea, la formación docente es algo que se consigue a lo largo de toda la vida activa, y la profesionalización docente pues es un proceso permanente y continuo desde este punto de vista. Bueno, este es un perfil, porque hay varios, porque hay diferentes tipos de docentes, pero bueno, yo nada más les quiero dar un ejemplo de un perfil de lo que es el buen docente de educación básica. Este es el perfil, no los parámetros ni los indicadores, sino nada más el perfil. Y como ustedes pueden ver ahí, este perfil tiene 5 dimensiones. La primera dimensión nos dice que un buen docente es un docente que conoce a sus alumnos, que sabe cómo aprenden y que sabe lo que deben aprender. Esta primera dimensión es una dimensión central, porque por un lado implica que se reconoce que los alumnos son distintos y por eso hay que conocer a cada uno de ellos. Los conoce a sus alumnos. Pero también tiene que aprender cómo aprenden los alumnos, cómo se desarrollan los niños, en qué momento de su vida están
y qué psicológicamente caracteriza, digamos, ese momento de la vida, incluyendo las ventanas de oportunidad a las que ya me refería. Y también sabe lo que deben aprender. Y lo que deben de aprender, pues, es el currículum, ¿verdad? Entonces, es un maestro, un buen maestro, pues tiene que dominar el currículum que él debe de alguna manera enseñar. Entonces, esta es la primera dimensión absolutamente central. La segunda dimensión dice que un buen docente es un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica pertinente. Otra dimensión absolutamente central: todo docente tiene que poder planear su actividad pedagógica y didáctica al interior del aula. Porque a eso se refiere cuando dice que organiza. Y además, una vez que planea, tiene que saber cómo va a evaluar si los alumnos lograron eso que se propuso en su planeación. Entonces también es un docente que evalúa el trabajo educativo y también se evalúa a él en ese trabajo educativo. Y además tiene una práctica didáctica pertinente y efectiva, ¿no? Es una gente que sabe intervenir didácticamente, que sabe hacer uso del acervo de estrategias didácticas que tiene, de su formación y de su experiencia, para poder responder a condiciones específicas que se presentan en el aula. Entonces, esa es la segunda dimensión. La tercera dimensión dice que un buen docente es un docente que se reconoce como profesional, que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje. Aquí esta característica es una característica personal del buen docente, que es que sabe que él tiene el cometido de seguirse profesionalizando a lo largo de su vida activa. Entonces lo hace, o sea, sigue aprendiendo a lo largo.